Jesucristo, roca eterna. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7, nos dice la palabra de Dios así. Y dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Alabado sea Dios. Los capítulos 8 al 11 de Segunda de Samuel representa el punto de inflexión más dramático en la narrativa de la monarquía unida. Pasamos de la cúspide del poder militar y la expansión territorial a la profundidad de la crisis moral que cambiará el curso de la historia de David para siempre. Amén. Bendito sea Dios. Segunda de Samuel capítulo 8. La expansión del reino y la justicia administrativa. Este capítulo funciona como un resumen teológico y militar de la fidelidad de Dios hacia el pacto hecho en el capítulo anterior. La exégesis de este texto revela que las victorias de David no eran casualidades tácticas, sino el cumplimiento de la promesa territorial. La sumisión de las naciones, versículos del 1 al 14. David derrota a los filisteos, moabitas, sirios y edomitas. Los versículos 6 y 14 son significativos porque repiten como un estribillo: y Jehová daba la victoria a David por donde quiera que iba. Amén. Esto quita el mérito al brazo humano y lo pone en la soberanía divina. David dedica a Jehová el oro y la plata de las naciones conquistadas, versículo 11, por la cual reconoce a Dios como el verdadero dueño del botín. Amén. El orden interno, versículos 15 al 18. El capítulo cierra con una nota administrativa fundamental. Versículo 15, y reinó David sobre todo Israel, y David hacía justicia y equidad a todo su pueblo. Amén. Aquí el término justicia, mishpat, y equidad, sedakat, definen el carácter del reino ideal. David no solo era un conquistador, sino un gobernante que reflejaba el carácter justo de Dios en la vida cotidiana de sus súbditos. Dice el versículo 18, Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Amén. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel capítulo 9. La gracia en acción. El pacto con Mefiboset. Si el capítulo 8 muestra el poder de David, el capítulo 9 muestra su corazón. La exégesis de este encuentro es una de las ilustraciones más puras de la palabra hebrea Hesed, misericordia, lealtad por pacto, en el Antiguo Testamento. Amén. La búsqueda de la casa de Saúl, versículos del 1 al 3. David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Amén. Versículo 1. En el contexto de la época, los nuevos reyes solían aniquilar a la descendencia de la dinastía anterior para evitar revueltas. David hace lo opuesto por causa de un pacto previo hecho en Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 14 al 17. Amén. La restauración, versículos del 6 al 13. Mefiboset, lisiado de ambos pies, se presenta ante el rey con temor y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Versículo 7. El hecho de que se mencione dos veces que era lisiado, versículo 3 y versículo 13, enfatiza que su posición en la mesa no dependía de su utilidad militar, sino de la gracia del rey. Amén. Mefiboset comía en la mesa de David como uno de los hijos del rey. Amén.
Inclinándose, Mefiboset dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén. Versículo 8. Esto muestra la humildad de Mefiboset al sentirse indigno de la bondad de David, llamándose a sí mismo perro muerto. Esto simboliza la gracia inmerecida de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad caída, destacando la misericordia de un rey que restaura y dignifica a un lisiado. Amén. A su nombre, gloria. Segunda de Samuel, capítulo 10. La guerra con Amón y la solidaridad militar. Este capítulo sirve como preámbulo histórico al desastre que ocurrirá en el capítulo 11. David intenta mostrar bondad a Nahum, rey de los amonistas, tras la muerte de su padre. Versículo 3 dice: pero los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar a David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Amén. Y sus mensajeros son humillados, nos dice el versículo 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Amén. Esta humillación era un acto de guerra. David envía a Joab y al ejército. La exégesis de la batalla muestra un Israel unido y dependiente de Dios. Amén. Las palabras de Joab en el versículo 12 son memorables. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Amén. Israel derrota a la coalición de amonistas y sirios, consolidando su dominio regional. Sin embargo, este éxito militar parece haber generado una complacencia peligrosa en el palacio. Amén. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11. El gran abismo, el pecado de David. Llegamos al capítulo más oscuro de la vida de David. La exégesis de este pasaje es un estudio sobre la anatomía de la intención o de la tentación y el abuso de poder. El tiempo de la oscuridad, versículo 1. El texto comienza con una ironía fatal. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todos Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Amén. El lugar del rey era el frente de batalla. Su ausencia de su deber principal fue la puerta de entrada a la tentación. Amén. La caída de David sigue un patrón universal. Primero, vio. Desde el terrado vio una mujer bañándose. Versículo 2. Segundo, preguntó. La curiosidad se convirtió en plan. Se le informó que era Betsabé, esposa de Uría, uno de los valientes. Versículo 3. David sabía que era una mujer prohibida. Y tercero, envió y tomó. El rey utilizó su autoridad para satisfacer un deseo privado, ignorando el mishpa, justicia, que lo caracterizaba. Versículo 4. Amén. El intento de encubrimiento. Versículos del 6 al 25. Cuando Betsabé queda embarazada, David intenta manipular a Urías para que regrese a su casa y así ocultar la paternidad. La integridad de Urías, quien se niega a dormir en su cama mientras el arca y el ejército están en tienda, contrasta dolorosamente con la bajeza de David. Al fallar la manipulación, David recurre al asesinato indirecto. Envía a Urías al frente de la batalla con su propia sentencia de muerte en la mano. Amén. La conclusión divina, versículos 26 y 27. David piensa que ha tenido éxito en ocultar su pecado. Toma a Betsabé por esposa y ella le da un hijo. Pero el capítulo cierra con una de las frases más cortantes de la Biblia. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
Amén. Versículo 27. El silencio de Dios no era indiferencia, sino el preludio del juicio. A su nombre, gloria. Concluimos. Esta reflexión nos enseña que el mayor peligro para el siervo de Dios no sería la derrota en el campo de batalla, en supuesto caso, capítulo 8 y capítulo 10, sino la autocomplacencia en palacio. Capítulo 11. David pudo vencer ejércitos extranjeros, pero fracasó al intentar vencer sus propios deseos. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, el capítulo 9 con Mefibosé brilla como un recordatorio de que el corazón de Dios se inclina hacia los necesitados y que la lealtad es un valor supremo en el reino de Dios. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por las verdades que encontramos en tu palabra, que no oculta las faltas de tu siervo, para enseñarnos a depender solo de ti. Te pedimos que nos guarde de la complacencia y del orgullo que viene con el éxito. Ayúdanos a ser como Urías en lealtad, pero sobre todo, ayúdanos a buscar tu perdón cuando fallamos. Gracias por nuestro Señor Jesús, Rey justo, que nunca nos abandona y cuya mesa siempre está abierta para los quebrantados. Que nuestras vidas reflejen tu misericordia y que tu Espíritu nos guíe siempre en el camino de la integridad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.